Bueno, pues son las 9:30, podemos comenzar. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar organizado por la Plataforma Tecnológica Española de Tecnología Disruptiva, también conocida como PT Disruptive. Para mí es un placer contar con todos vosotros en esta sesión dedicada a analizar la monetización de las deducciones fiscales por I+D+I y vamos sobre todo a concretar en este apartado, en este webinar, los mitos que hay y las realidades de esta. PT Direct, como ya sabéis, es la plataforma gestionada por APTE, por la Asociación de Parques Científico-Tecnológicos de España, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación. Y en esta jornada, como os comentaba anteriormente, abordaremos uno de los instrumentos de apoyo a la innovación más importantes para las empresas que desarrollan actividades de investigación, de desarrollo o de innovación, las deducciones fiscales por I+D+I. Cada vez son más las empresas que recurren a este tipo de mecanismos, como pueden ser la monetización o el tax lease, para convertir estos incentivos fiscales en unos recursos financieros que puedan contribuir a sostener las inversiones en innovación. Sin embargo, pues como vamos a ver más adelante, hay cierto desconocimiento e inseguridad en torno a estas opciones. Y es por eso que esta sesión vamos a analizar pues, las ventajas, las limitaciones, los requisitos y algunos aspectos claves para que las empresas puedan tomar las decisiones informadas y con la máxima seguridad. Antes de comenzar, me gustaría presentar brevemente al ponente que nos acompaña hoy. Él es Eduardo García de la Santa, él es director de expansión de Incotec, el cual cuenta pues, con una amplia experiencia en el ámbito de la financiación de la innovación y el asesoramiento a las empresas sobre la gestión de incentivos fiscales y ayudas públicas para proyectos de I+D+I. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por participar en esta sesión. A ti, muchísimas gracias por darme la oportunidad de charlar hoy con vosotros. Genial. Pues os recordamos que cualquier duda o consulta que tengáis a lo largo de la jornada, nos las vamos a trasladar a una vez Eduardo termine su presentación, ¿vale? Y así abrimos un debate y un espacio de intercambio, ¿ok? Así que sin más, Eduardo, si quieres puedes empezar ya a compartir. Fantástico, pues oye, muchísimas gracias primero de todo por la presentación y por como decía, por la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros compartiendo un ratito hoy por la mañana, ¿vale? Mi intención o mi idea hoy, como bien has dicho tú, es, bueno, pues trasladaros un poco verdades y resolver dudas sobre las deducciones fiscales por actividades de I+D+I. Como bien has dicho tú, yo llevo muchos años en consultoría, son ya 21 años, dedicándome a la financiación de la I+D+I. Para bien o para mal, pues la verdad es que he visto un poco de todo y lo fundamental que he visto es que muchas empresas tienen dudas, algunas veces fundadas y con sentido y muchas otras veces infundadas y sin mucho sentido, ¿no? Entonces, el objetivo que tengo hoy es hablaros de la línea de deducciones fiscales por I+D+I y trasladaros las diferentes opciones que hay con los pros y los contras que tienen cada una de ellas. Bueno, soy de la opinión y veréis al final en las conclusiones que las deducciones fiscales por I+D le pueden encajar e interesar a todas las empresas, tipo de entidad, siempre y cuando, por supuesto, lleven a cabo actividades innovadoras. ¿Cuál de las opciones? Pues depende. Depende de la situación económica de la empresa, depende de las necesidades de tesorería o de liquidez más o menos inmediata, depende si es una empresa que da o no beneficios, depende si es una empresa que tenga bases imponibles negativas pendientes de consumir o no. Bueno, pues hay muchas cositas y la idea hoy que quería era contaros. Eh, Voy a charlar durante una horita, una cosa así. Luego vamos a dejar 10, 15, 20 minutos si es necesario para preguntas. Si os pido que si a medida que vaya yo avanzando en la exposición os surge alguna duda, como queráis, o la anotáis en vuestro cuaderno y luego la trasladáis, o la podéis escribir en el chat, que luego pues la leemos y daremos respuesta como resulte más cómodo. Vale, pues aquí, para empezar, no pretendo daros una clase magistral de la base legal y de normativa y demás, porque os puedo aburrir y creo que no son horas y con los calores que tenemos y demás, creo que no tiene mucho sentido. Simplemente deciros que viene del artículo 35 de la Ley de Impuestos Sociales, que hay muchísimas modificaciones normativas, reglamentos posteriores, etcétera, etcétera, pero que la base, como os digo, es el artículo 35 de la Ley de Impuestos Sociales. Y me gusta destacar que la deducción fiscal no es un premio que se da a las empresas, es un derecho que tienen las empresas. ¿A qué me refiero?
Seguro que muchos de vosotros está habituado o alguna vez ha pedido subvenciones, alguna ayuda pública, ¿no? Pues yo considero que una subvención, una ayuda pública es un premio que se le da a una empresa por la calidad, la excelencia de su proyecto. Hay veces que no solo por la calidad y la excelencia, sino por haber sido el primero en solicitarlo, en concurrencias simples, etcétera, etcétera. Pero al final una subvención, una ayuda pública, tu proyecto, por bueno o malo que sea, compite contra otros proyectos, bien en calidad de la propuesta o bien en rapidez a la hora de presentarlo. Y compite frente a un presupuesto establecido de una convocatoria, que agotado ese presupuesto, bien por orden de solicitud o bien por calidad o puntuación de los expedientes, pues puedes llevarte el premio o puedes perderlo, o no llevarte. Una deducción fiscal no compites con nadie. Si tú, como empresa o entidad, llevas a cabo actividades innovadoras, mejores o peores, sea lo más disruptivo del mundo, sea algo medianamente innovador o ligeramente innovador, ¿vale? Tienes derecho a generar una deducción fiscal que luego veremos cómo la puedes aprovechar. Por lo tanto, insisto, no es un premio, sino que es un derecho que tienen las empresas. Y por ello está ahí para aprovechar. ¿Cómo? Ahora bien. ¿Vale? Y me gusta empezar siempre poniendo pues, las primeras dudas habituales que se encuentran o que se plantean las empresas, ¿no? A la hora de cuando se enfrentan por primera vez o por repetir a una deducción fiscal, ¿no? Que dice, "Bah, seguro que yo no puedo aprovechar estas deducciones porque seguro que es muy complejo". Esta segunda es súper típica, ¿no? Voy a tener una inspección fiscal seguro. Si hago esto, es que estoy poniendo una luz roja aquí en la ventana de mi oficina para que venga Hacienda, me inspeccione y seguramente me sancione o me ponga una multa o me meta en la cárcel. Un poco exagerando, ¿no? Y bromea. O "Uf, no tengo tiempo, ¿no? Esto es muy complicado, estoy muy liado, seguro que no es tan sencillo, etcétera, etcétera". O la última es, me va a costar más el collar que el perro, ¿no? Es decir, igual puedo conseguir unas deducciones X, pero si tengo que pagar una certificadora, una consultora, etcétera, igual me puede costar más caro o igual no me compensa, ¿no? Pues estas son dudas muy típicas, un poco por comentar algunas de ellas, ¿vale? Vuelvo a decir, toda entidad puede aprovechar sus deducciones fiscales. Es verdad que indudablemente detrás tiene que haber un proyecto innovador. Si no hay un proyecto innovador, apaga y vámonos, no tiene ningún sentido. Es verdad que tiene que tener un cierto tamaño o volumen de gasto para que pueda merecer la pena, y sobre todo según por qué vía vayamos, ¿vale? Porque si queremos ir a la vía más segura de todas, tendremos que asumir un coste de certificación de una entidad externa acreditada por ENAC, y si quiero contar con el apoyo de una consultora como Incotec, pues asumiré un coste también por esa labor de consultoría. Vale, pues evidentemente, si quieres ir por la vía de certificar y por la vía de que una consultora te eche una mano, pues el proyecto tiene que tener un cierto tamaño, una cierta envergadura, como para que merezca la pena. A la segunda, tendré una inspección fiscal seguro si lo hago y encima me sancionarán o me meterán en la cárcel. Hombre, pues no. O sea, no sé. O sea, si lo haces mal, si lo que cuentas no es verdad, si metes más gastos de los que son, si intentas colar cosas que no son, etcétera, etcétera, o si lo haces con absoluto desconocimiento y cometes una serie de errores de bulto que te puedan complicar la vida, pues es probable que si el día de mañana tienes una inspección, pues te puedan buscar las cosas. Y ya, ¿no? Pero si lo haces bien, bien documentado y demás, no pasa nada. Y el hecho de generar deducciones fiscales no es un detonante para que venga Hacienda a llamar a tu puerta, ni muchísimo menos. O sea, Hacienda, llevo muchos años en esto, son muchos los expedientes que llevamos cada año, y Hacienda es, yo siempre digo que es como cíclica, ¿no? O sea, que cada X años aparece en la empresa. Y bueno, pues es su labor, su papel, hacer requerimientos, revisar lo que se ha hecho bien, lo que no se ha hecho bien y corregir aquello que no se ha hecho bien. En temas de deducciones fiscales os puedo anticipar que haciendo las cosas bien no es un problema, pero hay que hacer las cosas bien. No tengo tiempo para esto y seguro que es muy complicado. Pues, a lo mejor tú no tienes tiempo, no tienes capacidad, no tienes experiencia. Aquí siempre yo recomiendo, no solo por no tener tiempo, sino por hacerlo bien, contar con una consultora. Y me va a costar muy caro. Hombre, la consultora va a cobrar, la certificadora va a cobrar si vas por esa vía, pero vuelvo a decir, merece la pena por lo menos tener ese primer contacto con una consultora que valore vuestro proyecto, que analice vuestro proyecto, que os diga qué podéis conseguir, qué opciones o qué alternativas y qué os puede costar. Y a partir de ahí tomáis vosotros la decisión de si avanzar o no avanzar. Si Incotec es una de esas consultoras que podéis considerar como adecuada para hacer esa labor, estaremos encantados. Vale, un poco por poner orden,
¿Qué es lo que se puede meter en un proyecto de I+D, ¿no? Porque hablamos muy abiertamente de un proyecto de I+D masivo. Pues habitualmente los gastos que se suelen incurrir, ¿vale? Una partida principal o fundamental suelen ser los gastos de personal. Es decir, si yo tengo una empresa y tengo a una, dos o tres personas a tiempo completo o a tiempo parcial o ratitos de uno, de otro y de otro, haciendo nuevos desarrollos, cacharreando, que es una palabra que me gusta a mí usar mucho, o haciendo pruebas, nuevos testeos, desarrollando alguna cosita nueva, mejorando procesos, etcétera, etcétera, pues el tiempo, horas hombre, de esas personas que en vez de dedicarse al día a día estándar de mi empresa, se están dedicando a estas pruebas, estos cacharreos, estos nuevos desarrollos, estas mejoras, pues ese coste salarial de salario bruto más costes de seguridad social formará parte de mi partida del gasto del proyecto, ¿vale? Y suele ser una partida muy relevante, suele ser la más importante en proyectos de I+D, masivo. Luego otra, también muy habitual, son colaboraciones externas. ¿Por qué? Porque yo una empresa, por pequeña o grande que sea, probablemente no tengo la capacidad, el expertise o el conocimiento para hacerlo todo. Y tengo que contar con un externo que me eche una mano. Que ese externo puede ser de perfil muy tecnológico, como puede ser una universidad, un centro tecnológico, grupos de investigación, etcétera, que es evidente que pueden entrar, pero pueden ser subcontrataciones que no sean tan tecnológicas, por decirlo de alguna manera, un laboratorio, una ingeniería, un proveedor de una empresa de mantenimiento. Yo tengo una fábrica, estoy haciendo una mejora de proceso del tipo que sea, en un layout, y para implantar según qué cosas, la propia empresa de mantenimiento que tengo contratada en mi fábrica me va a hacer algunas modificaciones que yo le pida. Pues esa subcontratación también formará parte. Muy típico de ingenierías o laboratorios. Si yo estoy desarrollando un producto nuevo y en algún momento tengo que hacer alguna prueba, algún análisis o algún ensayo de ese producto en laboratorio para verificar que ha alcanzado aquellos resultados, que esas características que busco se obtienen, etcétera, pues ese coste de laboratorio también formará parte de mi base del gasto para el cálculo de la deducción. Y en otros proveedores, por ejemplo, podemos meter subcontrataciones con freelance. O sea, es decir, que igual no tengo a todo el mundo en plantilla para hacerlo y subcontrato algunos desarrollos. Es muy típico, súper típico, desarrollos o subcontrataciones de temas de desarrollo de software, que dentro de mi empresa a lo mejor no tengo los conocimientos, la experiencia o la capacidad informática, por decirlo de alguna manera, para ejecutar algo y subcontrato a un proveedor, un freelance, que me lo haga, que puede ser una empresa o puede ser un freelance. Va. El punto 3 son los activos, es decir, equipos o maquinaria que forman parte de mi producción, pero que no la dedico al 100% a producción, sino que a lo mejor si estoy desarrollando un producto nuevo, lo estoy dedicando X horas al año a producir o a probar una línea de producción o una nueva fabricación de un producto de un equipo determinado, pues esas horas o ese tiempo también va a formar parte de mi gasto. Y luego fungibles, materiales que gaste. Pongo un ejemplo. Voy a desarrollar un yogur magnífico que mejora las cualidades organolépticas, que mejora la salud, etcétera, etcétera. Pues no sé, hasta que doy con ese yogur, con la receta maestra, igual he tenido que tirar o malgastar, entre comillas, o utilizar en el proceso X cientos de litros de leche hasta dar con la solución o con la receta maestra, ¿no? Pues esos fungibles también formarán parte de mi base, ¿vale? Entonces, es eso. O sea, cuando pensemos en un proyecto de I+D, os he dicho que debe tener cierto tamaño, cierta relevancia, cierto gasto, como para que merezca la pena quizá generar las deducciones fiscales, bien internamente, bien contando con un colaborador externo, y para que tengáis una idea de qué gastos son los que forman parte de ese presupuesto, pues aquí tenéis esta idea, ¿vale? Eh, ¿Qué deducción fiscal se puede conseguir? ¿Vale? Pues aquí hay que distinguir entre que si mi proyecto es catalogado como de investigación y desarrollo o si mi proyecto es catalogado como de innovación, ¿vale? Y aquí a la pregunta del millón, ¿qué es I+D y qué es innovación? Bueno, pues aquí os he dicho al principio que llevo 21 años metido en esto, pues después de 21 años no tengo una respuesta clara, concreta, concisa y esclarecedora de qué es la I+D y qué es la IT. O sea, no es sencillo, pero por daros algunos tips o algunos consejos o algunas ideas, os digo que para que un proyecto pueda ser defendido como investigación y o desarrollo, la novedad tiene que ser objetiva. Es decir, que debo ser yo el único o el primero que se enfrenta a ese reto tecnológico, que va a afrontar esos riesgos tecnológicos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mientras que si mi proyecto es catalogado como de innovación tecnológica es porque la novedad será subjetiva. Es decir, que no he sido el primero que se ha enfrentado a esto, si bien
Otros lo han conseguido antes, ahora han allanado el camino y aunque a mí me ha generado cierta complicación, pero era más o menos sencillo resolver o llegar al resultado. Y siempre, si es I+D o ISIT, va vinculado al riesgo tecnológico que voy a asumir. ¿Qué quiero decir con esto? Si me enfrento a un proyecto o quiero ejecutar un proyecto que tengo riesgo de no alcanzar la solución, cuanto mayor riesgo tecnológico, por lo tanto, cuanto mayor salto tecnológico quiero dar, más probablemente sea catalogado mi proyecto como de I+D, mientras que cuanto menor riesgo tecnológico, menor salto tecnológico quiero dar, probablemente será catalogado como de innovación tecnológica. Dicho esto, en actividades de I+D, la deducción fiscal puede ir de entre el 25 y el 42% del gasto, de esa partida que os he dicho antes, de todo ese gasto, mientras que si es de innovación tecnológica, la deducción fiscal que se puede conseguir sería del 12%, ¿vale? Aquí hablo de porcentajes peninsulares. Y las Islas Canarias, que no sé si hay alguien aquí de las Islas Canarias, tienen otros porcentajes. Si luego queréis conocer los detalles, me lo decís y os los puedo dar, ¿vale? No, iba con un cigarrito, pero ya, si te van. Venga, vamos. Vale. Aparte de la partida del 25-42 en I+D, si yo dedico personal en exclusiva, es decir, si en esas horas hombre, tengo personal dedicado en exclusiva a actividades de I+D, podré sumarle un adicional del 17%. Es decir, que mi deducción fiscal, según en qué tramo esté del 25 o el 42, que luego os lo voy a explicar cómo funciona, le sumaría un 17%. Por lo tanto, podría llegar a ser de hasta el 59%. Si llevo a cabo o compro eso es, activo inversiones dedicadas en exclusiva a I+D, ¿vale? Tendrá una deducción adicional del 8. Límite de cuota, lo que me refiero es que si tú eres una empresa que tiene que pagar impuestos, tú vas imponible, sobre eso pagas tus impuestos, pues el máximo que puedes descontar es hasta el 50%, el otro 50% lo tienes que pagar, lo vamos a ver después en un ejemplo. Y luego, una vez que genero una deducción, no desde el momento que la genero, sino desde el momento que genero el derecho de deducción, es decir, si es un proyecto de I+D ejecutado en el año 2021, pues tengo 18 años desde el 2021 para consumir esas deducciones fiscales, ¿vale? Transcurridos esos 18 años, caducan o expiran el derecho de esas deducciones fiscales, pero son años más que suficientes. ¿Cómo obtener la deducción fiscal? Pues aquí tenéis las 4 vías más habituales, ¿vale? Autoliquidación, consulta vinculante, acuerdo previo de valoración e informe motivado. Las dos del medio, la 2 y la 3, son poco habituales. Sí que se usan, pero no tanto. Os explico, y además tampoco tiene mucho sentido en muchos casos. Una consulta vinculante no es más que tú, como administrado, le hagas una pregunta o una consulta específica a Hacienda por escrito y le digas, señores de Hacienda, yo tengo un proyecto que se dedica a esto, que voy a hacer esto, que he hecho esto, esto, esto y esto, que me he gastado todo esto, que ta, 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 ta. Le puedes dar todos los detalles que quieras y le puedes consultar a Hacienda, señores de Hacienda. Esto es I+D. ¿Tengo derecho a generar estas deducciones fiscales? ¿Mis cálculos son correctos? ¿O mis partidas de gasto son correctas a la hora de formar parte del base del gasto para el cálculo de la deducción? Pues muchas veces lo que Hacienda te va a preguntar es, siempre y cuando usted cumpla con el artículo tatatá, con el reglamento tatatá y con no sé qué y con no sé cuál, sí. Por lo tanto, la respuesta que te da es más vaga que otra cosa, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, consultas vinculantes se suelen usar para casos concretos muy específicos y especiales de alguna duda específica de algo raro o extraño, no para que te diga si tu proyecto es I+D y si el gasto es coherente. Un acuerdo previo de valoración se suele hacer para grandes proyectos, de presupuestos muy grandes, hablamos de varios millones de euros. ¿Por qué? Porque esto permite llegar a un acuerdo previo, nunca mejor dicho, con la hacienda pública antes de ejecutar el proyecto. Y hay empresas que esto le viene muy bien para tener cierta seguridad de que si van a abordar este proyecto de tal envergadura, les merece la pena saber de antemano si eso va a ser catalogado como I+D o IT y si el gasto lo van a considerar coherente o no, ¿vale? En proyectos de tamaño mundano, por decirlo de alguna manera, no suele tener sentido esto, ¿eh? Porque el coste, el esfuerzo para alcanzar el acuerdo previo de valoración suele ser alto como para que merezca la pena. De tal manera que en proyectos, vuelvo a decir, mundanos, entre comillas, o situaciones estándar, las dos opciones más habituales es la autoliquidación, la que veis arriba, o el informe motivado, ¿vale? La autoliquidación es una manera directa de generar y de aplicarte tu propia deducción fiscal. Es decir, no es obligatorio
que nadie venga a inspeccionar tu proyecto, a revisar tu proyecto, a catalogar tu proyecto y a certificar tu proyecto. Si tú eres una empresa que sabe que ha ejecutado un proyecto de I+D, que sabe que lo que es I+D, que sabe qué gastos se pueden meter, etcétera, etcétera, perfectamente, ¿vale? Sin necesidad de que venga un tercero a validar nada, puede generar esa deducción fiscal, anotarla en el impuesto de sociedades y aplicarla, ¿vale? Evidentemente, es la opción menos segura de todos. ¿Por qué? Porque si el día de mañana te viene una inspección, un requerimiento que te pregunte sobre esas deducciones fiscales, tú la podrás explicar, ¿vale? La podrás documentar, etcétera, etcétera, pero al final es tu palabra contra la del inspector, que se lo puede creer o no y te lo puede poner en duda. ¿Cuándo es interesante una autoliquidación? Pues siempre en proyectos pequeñitos, de poca envergadura, que el coste de la certificación, etcétera, igual no merece la pena, y también en algunos casos en proyectos que vengan subvencionados previamente por alguna convocatoria regional, estatal o internacional de proyectos de I+D. ¿Por qué? Porque aunque tú el proyecto no te lo hayas llevado a certificar para generar la deducción fiscal, si ese proyecto viene de una subvención concedida, me lo invento, por la Agencia de Andalucía o por el CEDETI o por quien sea, pues ya hay alguien que te ha reconocido que ese proyecto es de I+D en cierta medida, ¿vale? Entonces, pero lo habitual, proyectos pequeños, presupuestos bajitos, que merezca la pena o que no merezca la pena ir por la otra vía. Y la otra opción, que es la del informe motivado previa certificación, es la más habitual y la más extendida, que es que tu proyecto lo vas a documentar tú solo o en colaboración con una consultora, te lo vas a llevar a una entidad externa acreditada por ENAC para que esta entidad externa acreditada por ENAC te certifique el proyecto de manera ex post. Es decir, reconozca que tu proyecto es I+D o IT, reconozca que el gasto es coherente, ¿vale? Que esas partidas de gastos que tú has metido tienen sentido y que ese experto técnico que te lo evalúa considera que son acordes con las actividades llevadas a cabo, y luego también esa certificación te va a validar que el coste es real y está correctamente contabilizado dentro de tu entidad, ¿vale? Y con ese certificado te vas al Ministerio de Ciencia e Innovación y te emiten el informe motivado, que es como si dijéramos el documento último vinculante que te da mayor seguridad, ¿vale? Es vinculante la naturaleza o la catalogación del proyecto, ¿vale? Pero no es vinculante el gasto. Esto ha habido muchas sentencias, muchas dudas, muchas peleas, idas y venidas con la administración, pero la realidad es que un informe motivado no te lo puede discutir Hacienda la naturaleza del proyecto. Si es I+D, es I+D, si es IT, es IT. Nadie te lo puede discutir ni te lo puede echar para atrás. Lo que sí que te pueden discutir es el gasto vinculado a eso, sea real, que sea gasto que realmente es ejecutado, que sean gastos que realmente iban vinculados al proyecto, etcétera. Bueno, aquí siempre es bueno también tener cierto asesoramiento de una consultora, ¿vale? Pero estas son las opciones. La más segura, la 4, la menos segura, la 1. ¿Cuál es mejor? Pues depende del caso, ¿vale? Si bien en la inmensa mayoría de los casos lo mejor es ir a certificar y a motivar el proyecto, ¿vale? Antes os hablaba de las intensidades de deducción fiscal. Les decía que en un proyecto de I+D iban entre el 25 y el 42 y uno de IT es el 12. Pues ahora os voy a explicar cómo se hace el cálculo, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? De un presupuesto de un proyecto de I+D, ¿vale? Con un proyecto que se han gastado 135.000 euros en personal propio, insisto, salario bruto más costes de seguridad social, 12.000 euros en una subcontratación de una universidad, 6.000 en un centro tecnológico, 9.000 a una ingeniería, 25.000 a un freelance desarrollador y otro proveedor que hizo ciertas actividades, 4.000. En amortizaciones de equipo, 6.500 y en fungibles o materiales, 11.000. De tal manera que su presupuesto total fueron 208.500. Vale. Pues ¿cómo se calcula la deducción? Pues mira, esto que os he comentado del 25 y el 42 depende de la media del gasto de los 2 años antes, ¿vale? En este ejemplo hemos dicho que en el año N, en este año que estamos valorando, el gasto de I+D de esta empresa ha sido de 208.500, ¿vale? Pues para ver si me aplica el 25 o el 42 o un intermedio entre ambos, tengo que mirar esta misma empresa, mi empresa, cuál ha sido su gasto de I+D en los 2 años anteriores, que puede ser cero, ¿eh? Si el año N es el primero que voy a documentar mis deducciones fiscales. Si es cero, evidentemente la media de los años anteriores será cero, y en este caso, que en el año N-1 el gasto de I+D fue de 142.000 euros, 40.000,
y en el año N-2 fue de 120.000 euros, es decir, mi media de gasto de I+D de los 2 años anteriores fue de 130.000 euros, ¿vale? Pues la deducción, ¿cómo se calcula? Pues a los primeros, de los 208.500 euros, a los primeros 130.000 euros que igualan mi media del gasto de los 2 años anteriores, ¿vale? Le aplica el 25 y al gasto que supera la media de los 2 años anteriores le aplica el 42, como veis ahí. En un proyecto IT es mucho más sencillo porque es el 12% plano. En un proyecto de 208.000 euros, una deducción fiscal de 25.000. ¿Vale? ¿Qué más dudas antes del impuesto? Un poco imaginaros que ya se ha generado el proyecto, estamos a punto ya de presentar el impuesto y demás, ¿no? Pues es muy típico, ¿no? En según qué empresas su asesor fiscal tenga dudas sobre esto. ¿Por qué? Porque hay asesores fiscales que perfectamente han visto y sus clientes se han aplicado deducciones fiscales en ejercicios anteriores y hay en otros casos en los que no, y es la primera vez que lo ven, o sí lo han visto, pero no se sienten cómodos, etcétera, etcétera. Bueno, pues pueden tener dudas. Yo aquí siempre digo que la consultora que trabaje con vosotros, si finalmente lo hacéis con una consultora, la consultora no únicamente tiene que tener un perfil eminentemente técnico para defender vuestro proyecto, generar ese certificado, etcétera, etcétera, sino que también la consultora, si os presta un buen servicio, debe tener relación con vuestro asesor fiscal, hablar con él y darle y trasladarle confianza y resolverle las posibles dudas que pueda tener, ¿vale? Y sobre todo también trabajar con la empresa y con el asesor en la definición de la estrategia fiscal. Lo vamos a ver después, ¿vale? Porque vamos a ver cómo se pueden aplicar las deducciones fiscales. Es decir, yo ya he ejecutado mi proyecto, me lo he llevado a certificar o no, ¿vale? He generado una deducción fiscal, ¿vale? Y ahora, ¿cómo me lo puedo aplicar? Yo os pongo un ejemplo muy simplificado, ¿eh? Imaginaros que soy una empresa, ¿vale? Que es la que ha ejecutado el proyecto, que mi empresa tiene unos ingresos por simplificar, de 2 millones de euros, tiene unos gastos de 1,5 millones, por lo tanto tengo una base imponible, es decir, un resultado positivo de 500.000 euros. Si mi tipo de gravamen es el estándar, me tocaría pagar a Hacienda el líquido a ingresar 125.000 euros. ¿Vale? Hasta ahí es la foto de mi empresa a la hora de presentar el impuesto social. Si yo, como esta misma empresa, he generado una deducción fiscal de 157.000 euros, ¿vale? De mi proyecto de I+D, o de un proyecto de I+D y otro de IT, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué situación tengo? Por un lado, inicialmente me toca pagar 125.000 euros y por otro lado, tengo una deducción fiscal de 157.000 euros. Acordaros cuando os mostré la tabla de las intensidades de deducción que hablaba que el límite de cuota podía llegar a ser de hasta el 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi cuota son 125.000 euros, ¿vale? Por mucha deducción fiscal que yo tenga, como hay que tengo 157.000 euros, aunque tuviera 1 millón o 2 millones de euros, de manera estándar, lo que yo puedo descontar de mi cuota como máximo es el 50%. ¿Qué quiere decir? Que mi fotos, en mi aplicación normal contra el impuesto de sociedades, sería que al final, en vez de pagar 125.000 euros, pagaría la mitad, porque la otra mitad la he descontado de cuota con la deducción, es decir, pagaría 62.500 euros y me quedaría pendiente de aplicarme en ejercicios sucesivos 95.000 euros, que es el resultado de los 157.000 que tenía menos los 62.500 que he consumido contra. ¿Vale? Esto es opción 1 si me lo aplico directamente contra el impuesto de sociedades. ¿Vale? Situación típica, no tengo cuota suficiente como para consumir las deducciones fiscales, ¿no? No tengo cuota, no doy beneficios, no es como este caso, o sea, que en este caso daba beneficios, lo único que tenía más cuota, perdón, más deducción de la que podía consumir contra cuota. Se podía dar el caso de que seáis una entidad que directamente no da beneficio, porque sois una startup, porque, bueno, estáis atravesando una situación complicada a nivel del negocio, etcétera, etcétera, porque estáis gastando mucho más en I+D y todavía no estáis generando los ingresos esperados porque precisamente estáis desarrollando un nuevo producto, un nuevo servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Si estoy en esta situación, no puedo aprovechar las deducciones fiscales. Hombre, si estás en esta situación, no te las puedes aplicar contra cuota, pero existen otras opciones y la primera de ellas es el tema de la monetización de las deducciones fiscales, que precisamente lo que permite es en empresas o entidades que no tienen cuota suficiente o no tienen cuota suficiente como para consumir toda la deducción fiscal que van generando año a año
De tal manera que lo que pasaría es que esa hucha de deducciones fiscales pendiente de aplicar en ejercicios sucesivos cada año se hace más grande, pues la monetización es una alternativa fantástica. ¿Y qué es la monetización? Pues la monetización es pedirle a Hacienda ese exceso de deducción fiscal que tengo en la hucha, que no me puedo aplicar contra cuota, cumpliendo una serie de requisitos que ahora vamos a ver, Hacienda me lo pague. Y aunque parezca sorprendente, Hacienda lo paga. Esto viene funcionando desde el año 2013, desde la Ley de Emprendedores, precisamente para favorecer o mejorar el acceso a financiación, a la tesorería o la liquidez e incentivar actividades de I+D+I en entidades que todavía no generan beneficios o generan pocos beneficios. Vuelvo a decir, ¿qué es monetizar? Pedirle a Hacienda que ese exceso de deducción fiscal que tengo en la hucha pendiente de aplicarme para ejercicios sucesivos, me lo pague o me lo ingrese. ¿Vale? Cumpliendo una serie de requisitos. El primero es que hay lo que llamo yo un impuesto revolucionario de que se pierde el 20% de la deducción generada. Es decir, imaginaros que en esa hucha yo soy una empresa que no da beneficios y he generado 100.000 euros de deducción fiscal. Pues si en esa hucha yo tengo 100.000 euros, si le pido a Hacienda que me lo monetice, esos 100.000 euros se convertirán automáticamente en 80.000 y me pagará Hacienda 80.000. Otro requisito es que haya transcurrido al menos un año desde la obtención del derecho de la deducción. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, ahora que se pueden generar ahora mismo las deducciones fiscales del año 25 y anteriores, porque ya ha terminado ese ejercicio y ya se ha ejecutado esa anualidad, las deducciones de 2025 ahora no se podrían monetizar, porque no ha transcurrido un año desde el derecho de la obtención. El año transcurrirá a partir del 1 de enero del 2027. Por lo tanto, en el impuesto de sociedades de ahora, que se presentaría ahora en julio, se podrían monetizar las deducciones fiscales de los años 2024 y anteriores. ¿Vale? Otro requisito, haber obtenido el informe motivado. Este es fundamental. Es decir, antes os hablaba de las diferentes opciones para generar la deducción fiscal, la autoliquidación, la consulta vinculante, etcétera. Pues si quiero monetizar, sí o sí tengo que ir por la vía del informe motivado, porque sin el informe motivado Hacienda no me permite monetizar, ¿vale? Y aparte de los requisitos de aplicación, que son estos que os he contado, si tú solicitas la monetización, vas a adquirir unos compromisos. Los compromisos son estos dos últimos tics que veis en mi diapositiva. Que uno es que si yo, por ejemplo, tengo esos 100.000 euros pendientes de aplicar, pido la monetización, se me convierten en 80.000 euros, estoy obligado a, en los dos ejercicios fiscales, en los 24 meses siguientes, posteriores, a reinvertir, es decir, a gastarme en actividades de I+D+I al menos esos mismos 80.000 euros. Es decir, tengo un compromiso de reinversión. Y por último, pero para mí es el más importante porque es el que suele generar mayor problemas en las empresas, es que tú adquieres un compromiso de mantenimiento de la plantilla también durante los 2 años siguientes a solicitar la monetización. Y este mantenimiento de plantilla se hace cumpliendo al menos uno de los dos requisitos que os voy a decir. Plantilla media, entendiendo como plantilla media desde el primero hasta el último trabajador, administrativos, comerciales, porteros, informáticos, etcétera, que cumplas la plantilla media tomando como dato de origen la que generaste en el año que generaste la deducción fiscal, o si no cumples la plantilla media, lo que dice ahí el personal adscrito a actividades de I+D+I. Esto traducido al lenguaje mundano viene a referirse a mantenimiento de las horas hombre dedicadas a actividades de I+D+I. ¿Vale? Por lo tanto, monetizar es una opción fantástica, pero tiene un coste financiero que pierdes el 20%, tiene un decalaje temporal muy importante. ¿Por qué? Porque hoy, o sea, tu gasto de I+D del año 2024 podrás pedir la monetización ahora en julio del 2026 y te llegará ese ingreso en enero del 27. Es decir, tiene un decalaje de 2 años y pico, pero bueno, es una opción. Sí o sí tienes que tener el informe motivado y estos compromisos que adquieres, reinversión y mantenimiento de plan. Y aquí tenéis un ejemplo de monetización. El mismo ejemplo con los mismos números que veíamos antes. Si recordáis, en la tabla que os enseñé antes, esta empresa al final, inicialmente, si no monetizaba, pagaba 62.500 euros a Hacienda y le quedaba pendiente de aplicarse todavía una deducción fiscal de 95.126. Pues si esta empresa, ¿vale?, decide monetizar,
estos 95.000 euros porque vengan de al menos del ejercicio 2024, estos 95.000 euros, lo primero que pasa es que se van a convertir, como veis ahí en mi diapositiva, en 76.100,80 euros, es decir, el 80% de lo inicial, ¿vale? ¿Y a qué se dedican estos 76.100 euros? Los primeros 62.500 euros a descontar lo que me queda de cuota todavía, los 62.500 euros que todavía me quedaban de cuota, y el exceso es lo que me ingresa Hacienda. Pero eso en este ejemplo, imaginaros que en este ejemplo directamente no hubiera cuota. Entonces, los 76.000 euros íntegros sería lo que me pagaría a Hacienda. ¿Vale? Y la foto final, si monetizara, es que no pago a Hacienda absolutamente nada y me pagarían o me devolverían 13.600 por 80. Pero aún así, ¿qué puede pasar? Pues es que hay empresas que dicen, no puedo esperar tanto tiempo para recibir la monetización, necesito liquidez antes. Vuelvo a repetir, vuestro gasto del 2024, del 24, vuestra deducción del 2024, que es acto que ya ejecutasteis en el 24, os entraría en cuenta, si lo monetizáis, en enero o febrero del 2027. Ojito con el decalaje temporal. Es normal que haya empresas que digan, yo necesito monetizarlo de alguna manera antes. O no me puedo comprometer a reinvertir en I+D el importe monetizado, porque soy una empresa que no hace habitualmente proyectos de I+D, sino que he hecho uno grande o pequeño, pero he hecho uno, quiero monetizarlo, pero sé que en los 2 o 3 próximos años no voy a gastar más en I+D. Pues tu opción no es la monetización. Si no das beneficios, tu opción tampoco es aplicar contracuota. O algo también muy habitual es, no me puedo comprometer a mantener la plantilla, porque como el día de mañana no lo cumpla, me va a tocar devolverlo. Bueno, pues ante estas opciones existe la posibilidad que es de la tercera alternativa, que es el tax list de minimal. Vuelvo a repetir. Opción 1, aplico contracuota, si genero beneficios y me voy comiendo las deducciones fiscales al ritmo que toca frente a mi cuota. Opción 2, o tengo poca cuota y genero más deducciones fiscales, o directamente no tengo cuota y por lo tanto no puedo consumir deducciones fiscales. Lo puedo monetizar sabiendo que tengo que ir por el informe motivado, sabiendo que va a haber un decalaje temporal importante y sabiendo que me comprometo a reinvertir y sabiendo que me comprometo a mantener plantilla. Pero es perfectamente válido y habitual. Muy bien. O si no cumplo ninguna de estas o no me encaja ninguna de estas, quizá mi perfil de empresa es para ir a un tax list. ¿Y qué es un tax list? Vale, aquí voy a cambiar un poco el discurso, voy a cambiar un poco el chip y permitirme que beba un poquito de agua antes que me quedo seco, perdón. Vale, en el tax list os voy a dar algunas pinceladas, ¿vale? No voy a entrar a desgranarlo absolutamente todo porque para una charla en detalle de tax list necesitaríamos 1 hora, hora y media como poco para ello. Os voy a dar algunas ideas principales, ¿vale? Un tax list es una figura, ¿vale? Alternativa en la que yo como empresa que genera actividades o que ejecuta actividades de I+D, lo que hago es que en vez de generar mis propias deducciones fiscales, lo que voy a hacer es que se las voy a ceder o se las voy a vender a un tercero. Es decir, voy a dejar de ser yo el dueño de mis deducciones fiscales para que sea un tercero el que genere las deducciones fiscales en mi nombre y me pague para él. ¿Y para eso cómo se hace? Se hace a través de lo que se denominan agrupaciones de interés económico o AIEs, como veis ahí en la figura. ¿Qué es una AIE? Una AIE es el vehículo que ha definido Hacienda que se tiene que utilizar para trasladar estas deducciones fiscales del investigador al inversor, como veis ahí, es decir, de un extremo al otro. ¿El inversor quién es? El inversor puede ser una persona jurídica o una persona física que evidentemente ellos tienen y pagan muchos impuestos. Por lo tanto, les interesa comprar deducciones fiscales porque ellos sí que van a tener un IRPF muy fuerte o un impuesto de sociedades muy fuerte y van a poder descontar esas deducciones fiscales. ¿Vale? Vuelvo a la AIE. La AIE o agrupación de interés económico, la característica principal que tiene es que es una entidad de transparencia fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que pasa en la AIE no se queda en la AIE, sino que sube a sus dueños, a sus inversores, de manera proporcional. ¿Vale? De tal manera que en una operación de tax list, el que va a ejecutar el proyecto o el titular promotor del proyecto va a ser la AIE, va a subcontratar al investigador, que el investigador en este caso es la empresa que cede o vende sus deducciones fiscales,
Pues la AIE va a subcontratar a la empresa para que ejecute el proyecto, la AIE va a generar la deducción fiscal y la AIE va a transferir estas deducciones fiscales a sus inversores. Los inversores para ello van a aportar capital privado al proyecto y los investigadores van a ejecutar el proyecto y van a recibir un ingreso vía subcontratación por prestación de servicios para la ejecución de un proyecto de I+D, ¿vale? De tal manera que la empresa que vende o cede estas deducciones fiscales no genera sus propias deducciones fiscales, sino que lo que hace es generar ingresos por prestación de servicios, como si fuera una subcontratación, ¿vale? Más o menos resumido. ¿Qué grandes ventajas tiene? Que no compites con absolutamente nadie. O sea, tu proyecto es tu proyecto. Si es I+D o si T, se certificará, lo hará la IE y los inversores te pagarán por ello, que para conseguir financiación o que entre capital en tu empresa no necesitas ningún tipo de aval, de ningún tipo. No hay incertidumbre alguna, porque no la hay, porque vuelvo a decir, no compites con nadie, no peleas frente a un presupuesto, ¿vale? No diluyes capital, porque el inversor nunca entra en tu empresa, ni muchísimo menos. El inversor es dueño de la AIE, pero no de tu empresa. Aporta dinero a la AIE para que la AIE subcontrate a tu empresa, ¿vale? Y no adquieres ninguna deuda, ni intereses, ni nada de nada, ¿vale? Y lo que se puede llegar a conseguir en función del tipo de proyecto, del tamaño y de ciertas características, ¿vale? Es si vuestro proyecto es de I+D, ¿vale? Lo que os va a quedar a vosotros neto en cuenta en el bolsillo va a ser entre el 30 y el 40%, mientras que si vuestro proyecto es de IT, hablamos de en los proyectos más pequeñitos, en los peores casos un 12% y en los mejores casos un 18%, ¿vale? Veis ahí entre paréntesis que pongo que es a partir de 200.000 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque para que merezca la pena montar una estructura de tax list para ceder y estas deducciones fiscales, etcétera, etcétera, como poco el gasto del proyecto tiene que ser de unos 200.000 euros para que merezca la pena. Si no, no merece la pena. ¿Vale? Por lo tanto, como conclusiones o realidades, deciros que cualquier entidad que lleve a cabo actividades de I+D+I puede aprovechar las deducciones, cualquiera. Otra cosa es qué opción o qué alternativa le encaja mejor. Hay que identificar la alternativa que mejor le encaja, buscar el apoyo de una consultora de confianza, eso para mí es fundamental. Trabajar conjuntamente con tu consultora, tu fiscalista, en la definición de tu estrategia fiscal y hacer las cosas bien, con criterio, sentido común y con el apoyo de profesionales que te respalden durante todo el proceso y también ante una posible inspección. Y aquí termino mi exposición. O sea, he ido bastante al grano, sí he sido un poco rápido, pero bueno, quería dejar los hits principales encima de la mesa y demás. Y ahora, bueno, pues a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que podáis tener. Y aquí también tenéis mis datos de contacto, tanto mi dirección de email como mi teléfono móvil, más allá de que si hoy de cualquier pregunta, pero hay algún caso muy concreto, muy específico, etcétera, etcétera, pues también me podéis contactar por ahí, que será un placer para mí atender. No Pues sé, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo también por la presentación. Y tal y como comentábamos al principio de la jornada, vamos a abrir un poco la ronda de preguntas, así que os invitamos a que compartáis cualquier consulta o en el chat o incluso si os animáis podéis poneros la cámara y el micrófono y así lo hacemos un poco más interactivo. Mientras los demás van pensando qué dudas tienen, podemos ir adelantando algunas que han dejado por el chat como puede ser la de Ratche, que nos pregunta si suelen hacer inspecciones de Hacienda en los siguientes años cuando han monetizado, que si es común o lo veis poco. yo lo llamo, a ver, si monetizas, ¿vale? La empresa que monetiza sus deducciones fiscales, lo que hace Hacienda no es una inspección, lo que hace Hacienda es una revisión en la mayoría de los casos para comprobar el cumplimiento de los requisitos adquiridos. O sea, es muy probable que si tú monetizas tu deducción fiscal, como te comprometiste a reinvertir, a mantener plantilla, etcétera, etcétera, es muy probable que 2 o 3 años después recibas una cartita de Hacienda, que no es una inspección, es un requerimiento de comprobación en el que te diga, señorita fulano, usted en su día monetizó, me pidió que yo le ingresara este dinero, yo se lo ingresé alegremente, pero ¿recuerda usted que se comprometió a estos requisitos de mantenimiento de plantilla de tal, de tal? ¿Sería usted tan amable de demostrarme
que cumple con estos requisitos, ¿vale? En esa comunicación por escrito le mandas la documentación que toca. Si cumples, no hay ningún problema, y si no cumples, te tocará devolver con intereses. Pero es muy probable que te requieran verificar esos requisitos. Perfecto. María del Carmen también preguntaba si el mecanismo del tax list es compatible con las ayudas del CDT. El mecanismo de tax list es compatible con prácticamente todas las ayudas o subvenciones, ¿vale? A no ser que en alguna convocatoria específica diga expresamente que no, ¿vale? Lo único que hay que hacer es minorar el gasto subvencionado para el cálculo de la deducción fiscal que cedes a los inversores. Genial. Y también la última pregunta que hay por el chat es de Diagu y pregunta que si para hacer el tax list hay que planearlo desde el principio, que si no se puede coger la del 2024. Eso es importante, y esa pregunta es verdad que no lo he aclarado en mi exposición, ¿vale? Para generar tu propia deducción fiscal, bien para aplicar contra cuota, bien para monetizar, te puedes ir años atrás, porque siempre se hace a ejercicio vencido. Para un tax list siempre tenemos que hablar en ejercicio en curso, es decir, a día de hoy se puede plantear trabajar, generar o ceder tus deducciones fiscales para tus proyectos del 2026, no para los anteriores. Y el año que viene será para los del 26. En tax list siempre es ejercicio en curso. Y hay de plazo hasta septiembre para entrar en la operación, más o menos. O sea, hay margen, ya no demasiado, pero para el 2026 todavía hay. Perfecto. ¿Algún otro participante que se anime a poner el micro y a comentar un poco cualquier duda que pueda haberle surgido? Eduardo, lo has dejado todo clarísimo. Fantástico. Genial. Fantástico, vale, pues recordarles a la gente que si quieren puedo mandar la presentación a todos, a aquellos que dieron su consentimiento para compartir los datos y demás, les mandaremos un correo agradeciéndoles su, bueno, pues, su tiempo y compartiendo la presentación, se la mandaré a todos. Si hay alguno que no dio su consentimiento y está interesado en que se la mandemos, pues bien que contacte a APTE o bien que me contacte a mí por mail y también se la mandaré. O sea, no tengo ningún inconveniente, lo único que solo tengo el acceso y el mail de aquellos que dieron su consentimiento, a los que no, pues no tengo el mail y no se lo podré mandar. Y si alguien tiene algún caso concreto o alguna duda específica, encantado también, ¿vale? Perfecto, pues Muy bien, Eduardo, muchísimas fantástico. gracias por tu tiempo y por Muchas compartirnos con gracias. nosotros la experiencia. Como ya sabéis, próximamente vais a recibir una encuesta de satisfacción para que me deis el feedback de estos contenidos y también vais a poder disfrutar de la jornada en nuestro canal de YouTube Apte Channel, del cual ya estará subido y retransmitido este webinar. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima actividad de Birrastil. Hasta luego, muchas gracias, buen día.